Y a Jorge, que estén aquí con nosotros. Ellos, como les comenté anteriormente, ellos son de la organización Data Cívica. La organización Data Cívica, les voy a contar un chisme, porque ahora fue creada entre otras personas, o fue fundada entre otras personas, por el actual responsable de la Agencia de Transformación Digital, cuando no era un especialista en vigilancia, en, en gobierno espía. Entonces, bueno, Natalia es analista de datos senior en Data Cívica y cuenta con experiencia en el desarrollo de proyectos que articulan tecnología, datos y participación social. Comenzó en el ámbito de las tecnologías comunitarias, la comunicación popular y la defensa de derechos humanos, colaborando con organizaciones y procesos territoriales enfocados en fortalecer el acceso, la apropiación y el uso social de la tecnología. Posteriormente, se especializó en análisis de datos, automatización de procesos e investigación aplicada a problemáticas públicas. Actualmente trabaja en el diseño de metodologías y herramientas para la recolección y procesamiento y análisis de información a gran escala, con énfasis en derechos humanos, gobernanza digital e infraestructura tecnológica. Ha colaborado en proyectos de investigación, incidencia y generación de conocimientos junto a organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos nacionales e internacionales. También ha impartido cursos y talleres sobre datos, tecnología y comunicación para organizaciones sociales, instituciones públicas y espacios académicos. Jorge es el coordinador de tecnología en Data Cívica, en donde conduce el área técnica de la organización y desarrollo de proyectos que articulan la tecnología, datos y derechos humanos. Su trabajo abarca el desarrollo de software, la automatización de procesos, la ingeniería de datos, la arquitectura de plataformas y la infraestructura tecnológica, tanto para los proyectos con los que la organización investiga y genera evidencia sobre problemáticas públicas, como para otras organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y organismos públicos. Actualmente se ha enfocado de manera particular en la seguridad de la información y la infraestructura tecnológica, con el fin de proteger los datos de las personas y sostener la continuidad de los servicios. Ha participado en proyectos de desarrollo tecnológico, de infraestructura y de investigación e incidencia en temas de derechos humanos, en colaboración con organizaciones de sociedad civil, instituciones académicas y organismos. Ha impartido clases, cursos y talleres dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, periodistas, personas servidoras públicas, como todos nosotros casi, y comunidades académicas. Entonces, muchísimas gracias a Jorge y a Natalia. Les quiero decir además, yo tengo una experiencia muy buena con Data Cívica. En el 2015 fue la primera organización que inició con un registro ciudadano de personas desaparecidas. Y actualmente dentro de ellos no lo ponen, pero dentro de su trabajo trabajan muy cerca de las organizaciones y de las plataformas de personas desaparecidas. Entonces, muchísimas gracias y les dejo el micrófono. Entiendo que quien les va a ayudar a pasar la presentación es Rafa. Y entonces, pues, aquí estamos a sus órdenes. Va a ser muy interesante porque les platicaba a ellos que el día martes estuvo con nosotros un teniente coronel de la Guardia Nacional. Y entonces, pues, adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos, todas, todes por estar aquí el día de hoy y tomarse un poco de su tiempo para esta presentación. Esperamos que les sea de mucha ayuda y que podamos como conversar y generar una conversación común que nos lleve a, pues, a un montón de conocimientos colectivos, ¿no? La idea de esta clase, pues en parte hay una parte práctica que vamos a hacer para el final,
pero también una parte importante es poder conversar y colaborar en la construcción de esto, que no sea solamente como vienen a decirme qué está bien y qué está mal, sino también como poder conversar con ustedes para ver qué es lo que pensamos. Entonces, pues nada, solamente esperamos a que pongan la presentación para poder iniciar. La clase del día de hoy tiene por nombre Gestión de riesgos y amenazas en la interacción digital en las infraestructuras críticas. Entonces, la idea es un poco pensar qué es una infraestructura crítica y cómo podemos hacer esta gestión de amenazas. Pero, pues, antes de eso, para poder tener un inicio más claro, me gustaría que pudiéramos generar un glosario en común. ¿Puede poner la siguiente, por favor? Gracias. Este glosario en común nos va a ayudar a que todos entendamos las mismas cosas de la misma manera. A veces pasa que utilizamos ciertos conceptos de manera muy ligera, pero no entendemos la complejidad que significa. Y eso a veces puede generar una confusión cuando conversamos o colaboramos. Entonces, siguiente, porfis. Me gustaría preguntarles para ustedes qué es el Internet. Es una pregunta muy básica quizá, pero eso nos puede ayudar a tener como un piso en común sobre el cual podemos trabajar. ¿Alguien sabe qué es el Internet? ¿No? Se me olvidó decirles algo importante. Sí. Mucha gente no tiene micrófono ni cámara y entonces se comunica a través del chat. Ah, ok. Entonces seguramente te están contestando en el chat algunos, o ya vi que no tampoco. Pero bueno, ahí ya te están contestando. Ah, ok. Sí, es una red de comunicación y es un medio de comunicación digital. Bueno, pues les voy a contar un poquito de historia. Em, Hace mucho tiempo había una serie, un grupo de estudiantes en Estados Unidos que querían poder comunicarse entre sus compus. En general, justo eran como un montón de nerds que no querían salir de sus cuartos y querían hablar entre sí. Y entonces decidieron hacer una red, justo como dicen muchos compañeros y compañeras en el chat, decidieron hacer una red para poder comunicarse. Esta red luego se fue extendiendo de universidades a universidades hasta convertirse en lo que ahora conocemos como Internet. Una cosa que suele suceder en común con toda como la población es que se piensa que el Internet es esta cosa etérea que existe como en el aire y que nosotros como que no podemos tocar ni ver, pero que está ahí, ¿no? Que es un poco como intangible. Y pues la realidad del Internet es muy distinta. Todo el Internet está cableado. Absolutamente todo el Internet del mundo está cableado. Eso quiere decir que si yo fuera como Superman y pudiera como ir súper rápido y cruzar paredes y todo, y yo agarrar el cable de mi módem y lo siguiera hasta el fin del mundo, podría llegar a Japón o a cualquier parte del mundo. Exacto, existen cables submarinos que le llaman como a veces cables interoceánicos que conectan el internet de un lado al otro. Eso quiere decir que si hay algo físico, una materialidad del internet que quizá nosotros no entendemos o no vemos del todo, pero sí existe. Entonces el internet sí es una cosa cableada y tiene una respuesta física que nosotros podemos ver todo el tiempo. Y eso es como una cosa que quizá no se tiene tan clara a veces y que puede complejizar luego hablar de seguridad cuando no tenemos eso tan claro. La siguiente, por favor. Me gustaría preguntarles para ustedes qué es un servidor, porque luego todo el tiempo estamos hablando de, se cayó el servidor de Netflix, eso está guardado en el servidor, eh, ¿no? Pero, ¿qué es un servidor? Un, un servidor es un sistema, ¿ok? Un equipo central que distribuye y acopia datos. Un equipo de cómputo que administra información a gran escala, un sistema de almacenamiento y procesamiento, almacenamiento, de recepción y emisión de las ondas del Internet, proveedor de distribución, programa informático software o programa físico hardware,
infraestructura que soporta los servicios de sistemas. Ok, creo que por partes se ha dicho prácticamente todo lo que es un servidor. Básicamente es un servidor es una computadora muy, muy, muy potente o varias computadoras menos potentes conectadas entre sí para generar una megacomputadora más potente. No tiene nada que ver con el Internet. Los servidores tal cual no proporcionan Internet, usan el Internet y pueden distribuirlo, pero no necesariamente son proveedores de Internet. El Internet viene justo de los módems, de los routers y así. Los servidores tienen una cualidad, son físicos. Los servidores tienen como una parte física que podemos ver. Eso quiere decir que constan de hardware y software al mismo tiempo. No hay servidores que no tengan algo físico, ¿no? Y los servidores suelen ser como estas cajas grandes en donde hay como muchas compus, pero depende realmente de su potencia, qué tan grandes son, y hay unos que son así super minis. Justo son como un sistema en el cual no solamente se almacena información, o sea, no son solamente una USB gigante o un disco duro externo gigantesco, sino que también procesan información. Eso quiere decir que mi computadora guarda mi información, ¿correcto? Pero también puede hacer cálculos, también puede, cuando me meto a Google Sheets, me puede sacar cosas. Eso mismo hacen los servidores, solamente que lo hacen en una escala mucho más grande. Es como tener una compu súper, 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 súper potente. Y los servidores, aunque puedes conectarte de manera local, o sea, yo puedo conectar mi computadora al servidor, la mayor parte de los servidores no tienen ni teclado, ni mouse, ni pantalla. Entonces tienes que conectar tu computadora para poder tener acceso. Hay algunos que solamente tienen acceso local y hay algunos que tienen acceso también a distancia. Entonces, a través de Internet, yo me conecto a ellos. Y sí, siempre son físicos. Y justo, es una computadora especializada y eso es cierto. Los servidores suelen estar conectados 24/7. Depende para qué usas el servidor. Si, por ejemplo, el servidor que yo uso solamente es para cuando hago cálculos muy, 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 muy pesados de información, pues puedo conectarlo cuando voy a hacer el cálculo y luego desconectarlo cuando ya no quiero. Pero bueno, la mayor parte de los servidores, como tienen que ver con almacenamiento y quieren como que puedas tener acceso a la información 24/7, están conectados 24/7. Eso es básicamente un servidor. Vamos a la siguiente. Y entonces, ¿qué es la nube o el cloud? Como Google Drive o iCloud o todas esas. ¿Qué es una nube? Buenos días, Gabriela González. Son lugares para almacenar información, documentos, etcétera, etcétera, virtuales. Es decir, no Ok, existen físicamente. ok. ¿Alguien más tiene alguna respuesta para qué es una nube? Para guardar información en Internet, ¿ok? Un sistema que guarda o alberga información, servidores remotos, sí existen físicamente, son data centers que almacenan información, ay, Dios, almacenamiento y edición remoto, sistema que permite guardar información, una red global de servidores remotos conectados a Internet, servidores remotos para almacenamiento, va. Justo, o sea, creo que todos van por el mismo lado. La nube es un servidor con acceso remoto a través de Internet. Pero absolutamente toda la información que yo guardo sí es física. Sí tiene un lugar físico en donde existe. Ahora, metieron por ahí algunos conceptos que son súper, súper interesantes. Data centers. Los data centers son unas bodegas grandes, 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 en donde hay servidor tras servidor, tras servidor, tras servidor, tras servidor. Básicamente son almacenadores de servidores gigantescos, pero de miles y miles de metros cuadrados. Entonces, una nube es básicamente un servidor de acceso remoto. En el caso, por ejemplo, de Google Drive, lo que pasa es que tienen estas bodegas enormes, por ejemplo, como en Silicon Valley, que creo que todos los hemos visto, tienen un montón de servidores y lo que hace Google Drive es que me dice, te voy a prestar este mini, 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 mini espacio de mi nube
para que tú guardes tus cosas. Pero las nubes no solamente son de almacenamiento, también existen nubes de procesamiento de datos. Eso quiere decir que a Amazon o Google o Oracle o miles de empresas que se dedican a eso pueden prestarme un cachito de su computadora para hacer procesamiento de datos, no solamente para almacenamiento. Pero eso sí tiene un espacio físico donde se encuentran todos. Y esos espacios físicos suelen llamarse data centers y son enormes, 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 enormes. Y tienen un montón de implicaciones socioambientales que hasta ahora como que se están investigando un poco más. Pero en este momento, pues no nos vamos a meter ahí. Solamente decirles, ¿no me escuchó? Silvia dice que no se escucha nada. Sí, te escuchas. Te escuchas. Yo también. Ok, ok. Ay, yo dije, estaba hablando como merólico y nadie me estaba escuchando. Este, entonces, bueno, el tema con los data centers es que sí existen físicamente y es importante pensar que eso es físico. Siempre que yo guardo algo en la nube, es como si estuviera guardando algo en la computadora de un amigo. Mi amigo puede ser súper, súper buena onda y prestarme su computadora por muchos, muchos, muchos años. Pero si a mi amigo se le rompe la computadora, si a mi amigo no tiene cuidado con su computadora y se le moja, si mi amigo no tiene seguridad digital y le hackean su computadora, si mi amigo decide dejar de prestarme su computadora, toda esa información la voy a perder. ¿Por qué? Porque estoy a expensas de mi amigo y su computadora. ¿Eso es necesariamente malo? No. Pero sí es importante saber que estamos a expensas de una persona para nuestra información. Y por eso siempre es como un poco estar pensando sobre el tema de cloud. Vamos a la siguiente. ¿Alguien sabe qué es malware? ¿O ha escuchado qué es malware? ¿O sabe qué es el malware? ¿Qué es el malware? Es un Software tratamiento malicioso de algún dato. ¿Perdón? Un tratamiento malicioso de los datos. Tratamiento malicioso de los datos. Es un virus malicioso que encripta datos con fines de extorsión, virus informático. Ok. Programas diseñados para dañar, software diseñado para dañar, programa con la intención de dañar. Miren, 3 personas seguidas dijeron prácticamente lo mismo. Muy interesante. Extorsión. Software malicioso. Justo, el malware es cualquier software que esté diseñado para ejecutar acciones que no están autorizadas dentro de un sistema. No es tal cual una tecnología específica, es una como categoría muy grande de herramientas diversas que se utilizan para accionar dentro de una computadora sin la autorización de, digamos, la persona usual. Y bueno, generalmente el malware tiene como objetivo entrar a sistemas protegidos, robar información, interrumpir operaciones y generar ganancias económicas. Y hay muchos, muchos, muchos tipos. Entre ellos están los virus, que los conocemos, que se adjuntan en archivos como reales y se replican cuando estos archivos se ejecutan. Y realmente es como de lo que más usamos, ¿no? Es súper común decir como, ay, no, ya le entró un virus a mi compu. Ay, ahora tengo que quitar los virus de mi compu, aunque no necesariamente sean virus. Existen otros que se llaman gusanos o worms, que se propagan entre sistemas. Realmente no necesitan intervención humana y, bueno, algunos incidentes históricos lograron infectar cientos de miles de computadoras en pocas horas, porque se repliegan por sistemas, no por archivos, y son una cosa muy loca. Otra cosa que creo que ya no se usa tanto la palabra, pero por lo menos cuando yo era más chiquita se usaba un montón, los troyanos. Siempre, o sea, yo me acuerdo que decían así como, no, ese puede tener troyanos. Y así yo sentía que era algo súper, súper peligroso. Los troyanos, a diferencia de los virus se encuentran en archivos legítimos y están ahí guardados. Pero los troyanos es como, te voy a mandar este archivo que parece tu archivo, pero realmente no es. Y entonces cuando lo abres, truena, ¿no? Pero los otros, los virus sí pueden tener como un archivo legítimo. Exacto, y por eso se llaman troyanos, ¿no? Por el caballo de Troya. Es como, ay, te voy a llevar un caballo, pero realmente ese archivo no existe, no funciona, no se activa. Los virus sí, o sea, sí te van a mandar el archivo y el archivo funciona
tal cual. Entonces, por eso es un poco más complicado, porque no puedes distinguir que había un virus ahí. A diferencia del troyano, en donde pues te mandan un archivo, cuando lo vas a bajar no hay nada, es como, uy, ups. El spyware, que es todo un software que su función principal es vigilar. Entonces puede recopilar contraseñas, actividad de teclado, navegaciones, archivos, etc. El ransomware, todos estos tienen nombre gringo porque pues obviamente allá es en donde se pusieron los nombres, pero bueno, así normalmente se llaman. El ransomware es una de las amenazas incluso más relevantes para todos los sistemas, sobre todo para temas institucionales, para instituciones públicas. Y lo que pasa es que entra a tu sistema, cifra los archivos y luego bloquea tu acceso y te pide que pagues para darte la contraseña. Exactamente. Entonces lo que va a hacer es que va a ponerle una contraseña a las cosas y luego te va a cobrar por darte la contraseña. Estaba un poco extraño su forma de trabajar, pero es muy común y sucede un montón. Digamos, en lenguaje coloquial se dice que te secuestraron el sistema. No sé si alguien lo ha escuchado, así como, no, es que me secuestraron mi correo o me secuestraron los archivos y normalmente, no, Guacamaya entró al sistema y tomó los archivos y se fue, pero la Sedena nunca tuvo problema para volver a acceder a su correo, ¿no? Solamente se retiraron los archivos, se filtraron esos archivos. Esto es como si yo entrara y te dijera, ¿quieres tus archivos de vuelta? Págame. No, no voy a vendérselos a nadie más, no voy a sacar nada, ni siquiera me interesa qué hay ahí. Lo ¿Una único que me extorsión? interesa, ¿Es una extorsión informática? exacto, como una extorsión informática. Me gusta mucho esa forma. Sí, es como una extorsión informática. Entonces es una cosa muy extraña, se llama ransomware. Y bueno, antes lo que sucedía es que los virus, no sé, o sea, quemaban tu tarjeta madre o buscaban literal destruir tu sistema. Y ahora con el tiempo y pues los años, esto ha cambiado un montón. Y ahora se ha vuelto un poco como conseguir dinero de eso, conseguir una ventaja económica y no solamente que ya no funcione tu compu. Y bueno, vamos a ver el último para poder entrar ya en materia de todo esto. ¿Alguien sabe qué es la dark web? Yo me acuerdo así, cuando la primera vez que me dijeron dark web, yo pensaba que me iba a meter y lo primero que iba a ver era así, venta de armas, venta de órganos. Como que iban a estar ahí y yo iba a poder ver así como cómo mataban gente en vivo en cuanto entrara. Y la primera vez que entré me fue muy sorpresivo darme cuenta que no era así, que no era como una cosa tan así. Entonces quería preguntarles para ustedes qué es la dark web, si saben qué es la dark web. Es una parte del Internet que oculta información. ¿Alguien más? La parte no indexada, ¿ok? ¿Cómo accedes? También comercia con datos, ¿ok? Ahorita les digo cómo pueden acceder. A través de Tor, sí. Con menos control, ok. Es una parte oscura del Internet, pero se necesita software como Tor, ok. Anonimato, sí. Ok, la dark web justo es la parte oscura del Internet, justo por dark, pero como a mí siempre como obscura me hace pensar que pasan cosas malas. Y aunque sí pueden suceder cosas extrañas, básicamente Luis lo dijo súper bien, es la parte no indexada del Internet. ¿Qué significa indexada? ¿Qué es eso de indexada? Básicamente todas las páginas web, bueno, muchas de las páginas web tiene un índice que se registra a los buscadores como Bing, Yahoo, Google, DuckDuckGo, etc. Entonces yo puedo buscar cosas y como están indexadas voy a poder acceder a ellas. La parte de la dark web son aquellos que no están indexados. Eso quiere decir que no se puede acceder a ellos a través de un buscador. Mucho de esto tiene que ver con procesos de anonimato. Entonces, normalmente lo que pasa cuando yo entro a Internet es que digo, computadora 1234 intentando acceder a google.com. Y entonces Google dice, sí, entra. Lo que pasa con Tor, con todos estos navegadores que tienen anonimato, es que va a pasar
computadora 1, 2, 3, 4, iniciando a nodo 1. Nodo 1, que viene de computadora 1, 2, 3, 4 a nodo 2. Nodo 2, que viene de nodo 1 a nodo 3. Eso hace que el nodo solamente pueda ver el nodo pasado y el nodo hacia dónde va, pero no pueda ver toda la información de la comunicación. Y por ende, es más anónimo. Esta cosa de que vaya pasando de nodo a nodo es lo que se le llama onion. Por eso se le dice que es como una cebolla, porque tiene muchas capas. Y eso funciona como tema de anonimato. Funciona para no ser rastreado en Internet. Hay muchas formas de ser rastreado en Internet. Esa es otra clase de otras 2 horas muy locas. Pero es la forma en la que entonces trabaja Tor. Nosotros podemos acceder a la dark web a través de Tor. Tor es un navegador como Google Chrome, Firefox, ¿cómo se llama? Microsoft Edge, Safari, y es solamente un navegador. ¿Podemos acceder también a google.com a través de Tor? Sí, pero lo que va a hacer es que va a evitar los rastreos de nuestras búsquedas y nuestras navegaciones. Entonces, bueno, esa es la dark web, y la dark web no solamente es utilizada por personas que quieren hacer actividades ilícitas. También hay actividades lícitas que se pueden utilizar, perdón, actividades como más que no son ilícitas, que se pueden utilizar dentro de la dark web, y sobre todo funciona como para periodistas, defensores de derechos humanos o personas que no quieren ser rastreadas en el internet o que no quieren seguir dando información para su venta. Y funciona como con Tor y así. Entonces, bueno, eso es la dark web. Sí existe, bueno, por el mismo tema de anonimato, existen muchas actividades ilícitas que suceden en esta parte no indexada del Internet, pero no quiere decir que yo voy a abrir la dark web y de repente me va a aparecer venta de órganos, ¿no? De hecho, es muy difícil acceder a ese tipo de espacios. Pero bueno, con esto en mente, creo que ya podemos un poco entrar en materia y me gustaría preguntarles, hacerles una pregunta. Siguiente, por favor. Para como entrar un poco en materia. Cuando mandamos una foto por WhatsApp, le puse a un amigo, ¿dónde se aloja esa fotografía? ¿Qué espacios recorre? ¿Y dónde puedo recuperarla en caso de querer hacerlo? No, navegar en la dark web no es ningún tipo de apología al delito. De hecho, es todo nuestro derecho, tenemos derecho a la privacidad y por ende podemos hacer uso de cualquier navegador que a nosotros nos guste. Ahora, el acceso a páginas que tienen actividades ilícitas sí puede ser un tema de persecución legal, sobre todo cuando tiene que ver con temas de pornografía infantil, homicidios y cosas por el estilo, pero la entrada a ese navegador no tiene por qué representar ningún tipo de tema legal. Ok, entonces, bueno, A ver si entendí, perdóname, Natalia. sí, Si yo navego en lo que se conoce como la red oscura, no estoy cometiendo un delito. no, Solamente si yo utilizara esa red para algún abuso, para trata, para la comisión de un delito. exacto. Perfecto. Sí, es como decir que, ajá, no, pues sí, como que es un delito caminar por un lugar en donde suceden muchos delitos. Es como, pues no, o sea, tú puedes caminar por ahí mientras no cometas un delito y mientras no obstruyas la ley, ¿no? Ok, entonces de esta pregunta creo que nos combinamos aquí porque como que terminé combinando las dos preguntas. Vamos a la pregunta de dónde se aloja la fotografía cuando la cambio, cuando la envío a un amigo. Mm, ok, primero en los servidores de Meta. Sí, recordemos que WhatsApp ya es parte de Meta. Se almacena en los servidores de servicio de WhatsApp. En los servidores de Meta, nadie más tiene acceso a esa fotografía por el cifrado de extremo a extremo y las políticas de privacidad. Llega a un data center, luego a servidores de proveedor y ahí se aloja y ahí llega al destinatario. En los teléfonos, ¿ok? En la memoria interna de tu dispositivo. Ni ellos pueden leer los mensajes enviados de un destinatario a otro.
Eso es cuestionable, pero bueno, esa es otra plática de 2 horas. De esta pueden derivar muchas pláticas de 2 horas. Cuando yo mando una fotografía, lo primero que voy a hacer es que voy a tomar la foto. Y esa foto se va a guardar en el almacenamiento de mi celular. Y no solamente se va a guardar en el almacenamiento de mi celular la foto, sino todos los metadatos que tenga esa foto. ¿Qué día se tomó la foto? ¿A qué hora? Si tienes el tema de ubicación, ¿en qué ubicación? ¿Con qué teléfono? Y bajo qué como formato de fotografía. Primero se va a guardar todo eso en mi celular y luego cuando yo lo envíe, bueno, va a pasar justamente por internet a través de los servidores de WhatsApp y se va a quedar en el almacenamiento de la nube de WhatsApp. Si yo tengo esta cosa de copia de seguridad con Google o con alguna otra nube, no solamente se va a alojar en los servidores de WhatsApp, sino en mi nube. Y finalmente va a llegar al celular de la otra persona y esta persona puede descargar la fotografía y en caso de que la descargue, no solamente estará alojado en su nube, digamos, en su espacio seleccionado de nube de WhatsApp, sino también en la mía, ¿no? Va a estar como en 2 espacios en la nube y en caso de que esté descargado, va a estar en ambos celulares. Exacto. Entonces, bueno, ahí es un poco en donde se guarda eso. De esto depende un poco el tipo de procesos que tengo que cuidar. Dependiendo si es una foto, si es un mensaje, si es a través de celulares, si es a través de computadoras, a través de qué servicio es el tipo de cuidado que yo voy a tener. Esa fotografía enviada en algún tiempo desaparece definitivamente. Mientras tú sigas conectado con tu servicio de WhatsApp web y sigas teniendo tu cosa de copia en la nube, no. O sea, si tú dejaras de usar tu teléfono celular de WhatsApp o alguien más lo fuera a cambiar, entonces sí. Si tú eliminas tu nube, sí, pero de manera automática que tenga como un proceso de expiración, no. Tendrías tú que solicitar que se elimine esa fotografía de la nube de WhatsApp o de tu copia de seguridad en caso de que la tengas en Google o así. De las que se envían una sola vez, lo que va a pasar es que va a tomar foto, se va a almacenar de manera temporal en tu celular. Si no me equivoco, con WhatsApp sí se guarda la foto que mandaste de una sola vez en tu galería, pero depende de tus configuraciones de privacidad. Luego se va a almacenar en los servidores de WhatsApp hasta que llegue a destinatario. El destinatario, una vez que lo abra, pase la cantidad de tiempo que tú hayas seleccionado, entonces se va a eliminar de manera definitiva, tanto de los servidores como de la copia de seguridad, como del almacenamiento como temporal de tu celular. ¿Hay guías que nos dejen ver todas las copias que se generan? Sí, todo Meta tiene, o sea, después de varios como denuncias y así, tiene justo todo eso. Sí, es todo un tema muy loco. Está muy interesante. A mí me parece muy interesante. Bueno, entonces vamos ya con esta introducción a entrar un poco a la temática. Lo primero, siguiente, porfa, es que quiero pensar un poco en la lógica de evaluación y decisión sobre datos sensibles. Siguiente, porfa. Ok, siguiente. Entonces, bueno, ¿por qué importan todos estos datos? Las instituciones públicas administran información sobre millones y millones de personas. Y pues depende de la secretaría que sean o de la institución que sean, van a guardar distintos tipos de información. Nombre y domicilio, CURP, RFC, información fiscal, expedientes médicos, temas sobre programas sociales, datos biométricos. Mi pregunta es si toda esta información debería tener el mismo nivel de protección. Y para eso quiero preguntarles, ahora, siguiente. No pensé que esta presentación no la estaría viendo yo, porque mi idea era como estar escribiendo y llenar estos. Ignoren esa S y esa A. Pero, ¿alguien sabe la diferencia entre datos personales y datos sensibles? ¿No? El dato personal, bueno, pues es el que te hace identificable y el dato sensible
forma parte obviamente del dato personal, pero tiene un tratamiento diferente, de más cuidado, de más control, porque tiene que ver con temas de la intimidad, como es salud, como es religión o preferencias, etcétera. Entonces, debe de tener un cuidado mayor para efecto de su uso y pues transferencia y todo lo que tenga que ver con el tratamiento de datos. Gracias. Sí, correcto. Entonces, la parte de dato personal es información que te identifica o hace identificable a una persona. Sensibles son los que representan un riesgo para derechos humanos. Sí, correcto. Datos sensibles también son ideología, salud. Viene dada por ley. Los datos sensibles pueden generar afectaciones patrimoniales o de imagen. Y los datos personales son los que podrían estar disponibles de manera pública y son los sensibles por autorización. Correcto. Entonces, los datos personales son aquellos como que te identifican, que puede ser nombre, CURP, teléfono, correo electrónico. Y los datos sensibles son información que puede afectar la esfera más íntima de una persona o generar discriminación. Entonces, por ejemplo, el estado serológico, origen étnico, orientación sexual, temas de salud, y sí deben ser cuidados como de manera distinta, ¿no? Incluso, siguiente, porfis. ¿Pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? El estado serológico es VIH positivo, VIH negativo, indetectable, cosas por el estilo. Se le llama como cero positivo, cosas así. Y justamente existe todo un marco jurídico mexicano sobre el tema de datos. Tenemos dos artículos constitucionales, el 6, de protección de datos personales y acceso a la información, el 16, el derecho a la privacidad y protección de datos personales, pero también tenemos otras dos leyes que me parece como muy interesante que todos podamos tener en cuenta. Exactamente, sí, Atsimba dice que los datos personales, sean sensibles o no, no son públicos, salvo que una disposición así lo indique. Y tenemos la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y tenemos la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Porque las instituciones públicas tienen la obligación de proteger la información bajo su responsabilidad. Esto no es algo como, ay, estaría bien, éticamente sería chido que, sino que es un tema de obligación legal que tienen las instituciones públicas. Y es por eso que esto es tan importante. Siguiente. Muchas gracias. Vamos a ver el tema de evaluación institucional de falla e impacto. Y entonces veamos, ¿qué es un incidente digital? Yo siempre creo que la gente interpreta incidente digital como me hackearon. Me hackearon la vida eternamente, ya no puedo acceder a mi computadora. Pero los incidentes digitales no necesariamente son hackeos, sino que pueden ser por diversos motivos. Por una falla tecnológica, por problemas con los proveedores, por errores de configuración, por pérdida o robo de equipos, incluso por desastres físicos, ya sea como tsunami, inundación, terremoto, etc. También por campañas de desinformación y finalmente por ataques informáticos. Yo creo que algo que es muy importante siempre que estamos viendo cuando evaluamos o hacemos evaluaciones es que las infraestructuras digitales dependen de dos elementos inseparables entre sí. Uno son los sistemas, que son la tecnología que permite operar los servicios, ya sean servidores, redes, bases de datos, nube, internet, etcétera, pero también los actores, las instituciones o personas que diseñan, operan y utilizan estos sistemas, ya sea personal técnico, funcionariado público, empresas proveedoras. Esto es muy importante porque siempre que hablamos de seguridad digital, siempre, bueno, por lo menos yo siempre pienso primero en seguridad instrumental. Eso quiere decir tener un celular que no sea rastreado, tener un navegador que no sea rastreado, tener un sistema de mensajería que no sea así como Meta, que sea más seguro como Signal o Telegram. Esa es la seguridad operacional y es algo muy hablado en tema de seguridad digital, pero algo que no se habla tanto es todo lo que tiene que ver con seguridad operacional. ¿Qué es la seguridad operacional? Bueno, voy a poner un ejemplo que siempre pongo en los temas de cuando doy cursos de seguridad digital, es
Yo puedo tener Signal. Alguien levante la mano o póngame sí en el chat si conocen Signal o si han escuchado de Signal como sistema de mensajería más seguro. Súper, sí. No, ok. Pues es un sistema de mensajería un poco más seguro, la gente lo utiliza un poco más, tiene como ciertas como herramientas, pero se ve prácticamente idéntico a WhatsApp. Pero como nadie lo usa, es muy difícil comunicarte por Signal. Pues mucha gente lo usa, más bien creo que nos cuesta un poco de trabajo migrar y somos personas de rutinas. Entonces romper nuestras rutinas nos cuesta mucho trabajo. Pero sí, muy poca gente utiliza Signal, digamos fuera del ámbito de seguridad digital. Pónganle que yo tengo Signal, que está encriptado, que puse una contraseña súper difícil para acceder, que no es a través de datos biométricos, que me estoy contactando, que ni siquiera pongo mi nombre en Signal, que la otra persona con la que me voy a contactar, pues tampoco tiene nada así. Todos estamos súper seguros. Pero si yo, porque no veo bien, no necesito usar lentes, pero no los traigo, pongo la letra súper, súper, súper grande, el brillo al máximo y me pongo a contestar esos mensajes en medio del metro lleno, no importa si es Signal, WhatsApp, Telegram o un sistema de mensajería ultra super pro encriptado que todo lo checa. Si yo tengo eso, mi seguridad digital no importó. Mi seguridad digital instrumental no es suficiente para protegerme. Tengo también que protegerme operacionalmente. Y eso depende de los actores que utilizan las infraestructuras digitales que vamos a implementar. No es suficiente con solamente tener un sistema muy seguro si los actores no están llevando a cabo los temas de seguridad. En ese sentido, podemos pasar a la siguiente, por favor. Ay, no, la anterior. Ajá, sí. Ay, uy, no, esa, no, sí. Ok, entonces me gustaría preguntarles cuáles son las vulnerabilidades que ustedes identifican que puede haber en los sistemas y en los actores diferenciados. Por ejemplo, una de las vulnerabilidades para los actores es la capacitación que tengan. Si las personas, si los actores no tienen capacitación para llevar a cabo o para utilizar estos sistemas de forma segura, no hay forma. El sistema más seguro del mundo no va a ser suficiente. Seguridad operacional y seguridad instrumental. La seguridad operacional es aquello que voy a operar. Es todo el tema que tiene que ver con la operación, ¿no? Con el uso de las herramientas. Y la instrumental tiene que ver con las herramientas como tal. Entonces, ¿qué sistema operativo uso? ¿Qué sistema de mensajería uso? ¿Qué nivel de encriptado uso? Ese tema es instrumental. ¿Cómo uso el WhatsApp? ¿En dónde uso el WhatsApp? ¿No? Como todas estas cosas van a ser importantes. Yo puedo tener el nivel de encriptación más cañón del mundo y tener mi contraseña más segura del mundo. Pero si yo le digo a mi hija por teléfono, mientras ella está en el metro, mi contraseña dictada, ay Dios, pues no va a haber forma, ¿no? Ahí no va a haber nada de seguridad digital. Bueno, voy a seguir como... Ajá, ¿qué vulnerabilidades vemos en los sistemas y qué vulnerabilidades vemos en los actores? Me parece que son dos cosas distintas. Sí, Alejandra. Bueno, no sé si tienes la mano levantada, Alejandra. Yo creo que por error o ya antes, o si soy yo ya hablé, gracias. Ah, ya. Ok, ¿alguien sabe, o sea, como tiene algunas ideas de vulnerabilidades que puedan existir para actores o para sistemas? Alguien te está preguntando en el chat, Natalia, no sé si que si podrías repetir la diferencia de seguridad operacional y la otra que mencionaste. Sí, ya la repetí. Ah, perdón. Sí. Estoy ahorita. Natalia, si me permites, yo creo que hay varias que tenemos que tú ya has ido enlistando,
pero quizás una de las más importantes es que podamos reconocer que hay riesgos en los entornos digitales y que podemos tomar acciones preventivas. Segundo bloque de temas, pues obviamente desde el hardware que usamos y las capacidades que pueda tener para desarrollar capas de protección y los usos, como ya explicabas en lo operacional, si hablas de temas delicados o sensibles en espacios públicos o si hay descuido, o incluso comentaba en algún mensajito hace rato, si nos dejamos guiar por las películas de ciencia ficción sobre ciberseguridad, pues vamos a quedar más vulnerables porque prácticamente nada de lo que sucede en las películas de ciencia ficción tiene que ver con el día a día y se cometen muchos errores por las distintas capas que has comentado. Entonces, bueno, gracias por el recorrido que nos estás haciendo porque me quedo con la idea de que tenemos que ser metódicas y metódicos si queremos garantizar que estas capas, como mencionaste de la cebolla, pues estén sincronizadas. Espero haber compartido la reflexión. Súper, muchísimas gracias. Sí, justo. Necesitamos tener cuidado no solamente con nuestros sistemas, porque muchas veces es como, me hackearon porque mi sistema estaba mal. Sí, pero pusiste tu contraseña en un post-it pegado en tu computadora. O sea, como no hay forma que tu equipo de IT pueda ayudarte con eso. Entonces, bueno, vulnerabilidades que yo veo, por ejemplo, con los actores, es que tengan contraseñas débiles, que caigan en cosas de phishing, o sea, esto de que te pongan un correo o algo así, te digan, da clic para ganar una televisión. Y tú, clic. Compartir información a personas no autorizadas, falta de capacitación y conocimiento sobre los sistemas que estamos utilizando, incumplimiento de protocolos. Si a nosotros se nos dice, no puedes tener tu celular con brillo máximo en el metro, es no puedes tenerlo. No, pero es que ese día no podemos tenerlo, ¿no? Y esa es una vulnerabilidad sobre de nuestro sistema. Y en los sistemas es que estén sin actualizar, que no tengan cifrados, que haya configuraciones que son inseguras, que haya accesos no autorizados, que es medio sistema, medio actores, y fallas en los servidores. También me dicen que el uso de redes públicas en parte de actores. Justo, la mayor parte de los delitos cibernéticos suceden porque hay una falla de los actores y no tanto de los sistemas. Vamos a la siguiente. Que en los sistemas que no hay antivirus, que es mitad y mitad, ¿no? Porque tú puedes poner el antivirus, pero si los actores dicen, ay, no, alenta mi computadora, voy a quitarla, pues adiós. Justo, ya hay estas cosas como que si no estás como justo en el ángulo correcto, no se alcanza a ver. Entonces eso está súper bien para el metro y cosas así. ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, voy a irles platicando lo que pasamos a la siguiente diapositiva. Siempre que nosotros vamos a evaluar un sistema, no es suficiente decir, se cayó el servidor de Netflix, se cayó el servidor de Secretaría de Seguridad, se cayó el servidor de Salud Pública, sino que hay que preguntar primero, ¿cuál fue el sistema afectado? Si hay posibilidad de cambiar a la siguiente diapositiva para... Es que hay como un pequeño diagramita que me encantaría que vieran. Bueno, sí, perfecto. Primero hay que preguntar qué sistema fue el afectado, si es hospital, si es sistema financiero, qué tipo de sistema es, quién es la persona o las personas que se ven afectadas, si es la ciudadanía, si es la institución, y también hay que preguntar por cuánto tiempo, qué tipo de información se vio vulnerada y qué derechos están involucrados en esto. Y qué consecuencias generó o puede generar. Hay consecuencias que son reversibles. Eso quiere decir que se cayó mi página web y la gente no pudo acceder a la página web por 1 hora, pero ahora ya puede acceder. Es reversible. Irreversible es que tomaron todos los datos sensibles de muchísimas personas y los están vendiendo. Eso es irreversible. Ahí ya no podemos regresar, no podemos decir, no, es que vamos a pedirles que los borren. Ahí hay un tema irreversible. Y eso va a generar un plan de acción situado y diferenciado entre cosas. Nunca vamos a poder tener un protocolo que funcione para todos los casos, porque el tiempo, la información, los sistemas, a quién afectó, las consecuencias son distintas casi para cualquier caso.
Y es por eso que tenemos que tener planes de acción situados y diferenciados. Algunos daños que nosotros podemos medir y que podemos tomar en cuenta para la toma de decisiones de los planes de acción si nuestro sistema se ve vulnerado son los siguientes. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Si hay o no interrupción de servicios, si hay o no pérdida de información, si hay o no filtración de información, si hay o no impactos económicos, si hay o no vulneración de derechos y si hay o no riesgos reputacionales o pérdida de confianza pública en el caso en el que estemos pensando en instituciones. Todas estas son súper importantes tomarlas en cuenta, porque mientras no tomemos en cuenta esto va a ser como muy complicado. Y entonces vamos a pasar al tema de estrategias públicas de prevención y mitigación. Vamos a ver como algunas formas de estrategias de prevención, también para sistemas y para actores. Para sistemas, una clásica que yo siempre veo, pero eso lo puedes ver aquí en China, yo creo que en todos lados del mundo, que no se actualicen los sistemas. Eso es mitad sistema, mitad actores, pero yo he visto gente que dice así como, necesitas actualizar tu compu, y la gente, para después, dejar para después. Nunca se actualizan esas cosas y es un súper tema de seguridad, se los digo en serio. La otra es que tiene que estar cifrado, que los sistemas tienen que tener mínimo, un respaldo, porque esto de, ay, es que se robaron la información y ya no la tengo, es un súper tema. Que haya gestiones de accesos, que los accesos sí estén diferenciados y que sí tengan cuidado con a quién le dan los accesos y qué tipo de acceso, y el uso de herramientas seguras. Y en el tema de actores, yo creo que la más grande de todas, pero bueno, que de ahí se derivan un montón, es capacitaciones claras, constantes, diversificadas en muchos sistemas. Protocolos Enrique, ¿cómo de estás? acción. Bien, ¿Perdón? yo estamos para saludarte tocando tierra contigo. Ok. Su micrófono. Tanto Adolfo ha mantenido Cierren su informado micrófono. que ya me platicó que habló contigo. Hablando de temas de seguridad. Darte su punto de vista justo. global Perfecto. Ay, qué bueno. Y en el tema de actores, bueno, es el tema de capacitaciones, protocolos claros, porque no es lo mismo decir como, bueno, si hay una vulneración a tu sistema, se lo informas. ¿A quién? ¿En cuánto tiempo? ¿Por qué medio? Que sean accionables, muy reales, muy accionables, y aunque suene una tontería, le vas a mandar por WhatsApp simulacros. Hay muchos simulacros que tienen que ver con phishing, entonces, como está revisando constantemente que tu equipo no vaya a caer en temas de phishing, pues es estar mandando correos y la gestión de contraseñas. Creo que son como algunas cosas que podemos ver en cada uno, pero depende también un poco del sistema, cuáles son como algunos métodos de prevención que pueden suceder. En temas de prevención institucional, siguiente, porfis. Yo veo como muy relevante que haya protocolos de comunicación. Lo que pasa muchas veces es que cuando hay una vulneración de un sistema, no sabemos a quién decirle porque es un tema de crisis, porque es un tema sensible, porque no todas las personas deberían enterarse y muchas veces las personas más importantes que deberían enterarse de esto no se enteraron. Tiene que haber protocolos de comunicación. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por dónde me voy a comunicar? Porque si no, esto se puede volver un verdadero caos. La identificación de riesgos de nuestro sistema previo a que haya una vulneración. Es muy importante prevenir y decir, si se robara la información, ¿qué información se robarían? Si se robara la información, ¿cuánta información se robarían? Para nosotros tenerlo claro y no en ese momento en el que están hackeando decir, ay, no, creo que sí estaba muy fuerte todo. Que haya responsabilidades claras sobre el equipo de tecnologías, pero también sobre de los actores que están haciendo uso de este sistema. Es muy común que cuando hay una vulneración, lo primero es como, el equipo de tecnologías no supo protegernos.
Yo nunca actualicé mi computadora, dejé mi contraseña puesta en un post-it en mi oficina, dejé que mi hijo, mi abuelita y mi prima tuvieran mi contraseña, revisaba todo eso en el metro con el brillo al máximo y una letra así gigante, pero es culpa de los de tecnologías. Y eso es complejísimo, ¿no? Porque entonces la persona de tecnologías no tiene forma de cuidarte. Es una responsabilidad compartida y es una responsabilidad que tenemos que asumir todas las personas que estemos involucradas. Y finalmente, planes de continuidad operativa. Es importante pensar qué sucede después. Yo resuelvo la crisis, pero ¿qué sucede posterior a una vulneración? Porque después de una vulneración normalmente es así como familia tradicional mexicana, como nada pasó, vamos a hacer como si nada sucediera, nadie va a hablar del tema, pero sí tiene que haber un proceso de continuidad operativa sobre los procesos de vulneración. Y el tema reputacional es complejísimo, ¿no? Digo, en este caso ya creo que esa sería otra conversación de 2 horas con alguien de comunicación para manejo y atención de crisis, pero en nivel operativo sí tenía que haber también un protocolo o un plan de continuidad. Vamos a ver el siguiente. Estoy yendo un poquito rápido para darle un buen espacio a la parte práctica. Sí, eso es un tema complejísimo. Entonces, bueno, justamente vamos a entrar un poco a esto, que es de la gestión interinstitucional a la gobernanza interinstitucional. La gestión de crisis digitales no puede depender únicamente de capacitaciones, de capacidades individuales de cada dependencia. Los incidentes digitales suelen afectar simultáneamente a servicios públicos, a infraestructura tecnológica, datos personales, comunicación gubernamental, y por ello la respuesta requiere mecanismos de coordinación que trasciendan una sola institución. Suele pasar que es como, ay, hackearon la Secretaría de Salud Pública, pero a mí no me interesa porque yo soy seguridad pública. Como, ay, necesitamos coordinarnos, porque si no hay un proceso de coordinación o incluso si el proceso de coordinación sucede en el momento de la crisis, estoy casi segura y puedo asegurar que eso no va a funcionar. Les quería hacer como justo una pregunta de cómo piensan ustedes que podría haber un protocolo unificado o si ustedes creen que cada institución debería responder de manera independiente como a estos temas de crisis. Es la siguiente diapositiva. Justo la pregunta es, ¿debería cada institución responder de manera independiente o existir un protocolo nacional vinculante para la gestión de incidentes digitales en servicios públicos? Debe de haber una coordinación. ¿Y cómo plantearías o plantearían esta coordinación? Buenos días. Yo creo que sí debería de haber un plan, ajá, unificado y sobre todo avisar de los incidentes de seguridad para que el ciudadano tuviera por lo menos ese cuidado. Y yo no he visto, la verdad, que se haga esa notificación como se hace en otros países. Es importante tener un plan unificado o un protocolo de atención porque sería una misma forma, digamos, de actuar de todas las autoridades. Creo que eso estaría sustentado en la ley, ¿no? O debería de estar en la ley de protección de datos en posesión de los sujetos obligados. Y de ahí, eso como fundamento. Además, hay otros instrumentos jurídicos como el convenio 108 y su protocolo que no ha habido Sí, México se adherió, en 2018 se le dijo, sí, estás dentro del Consejo de Europa, pero quedó ahí. Yo no he visto grandes cambios. Y creo que sí hay ese sustento jurídico para que el gobierno tuviera los instrumentos para desarrollar un solo protocolo de atención. Evidentemente, de acuerdo y muy, ajá, el tipo de información, ¿no? Porque en general, pues la autoridad te pide información sensible, no te pide nada más tu nombre. Incluso también ya biométricos. Entonces, sí, por eso yo creo que debería de haber un solo protocolo de atención. Dicen que sí se tiene ese protocolo y que lo compartieron antier y me imagino que es un protocolo interinstitucional. Es el de la Guardia Nacional que está trabajando, inclusive nos ofrecieron capacitación sobre cómo se utiliza todo ese protocolo. Es el de la Guardia Nacional. Yo le Ya. comentaba a Jorge que el día de antier estuvo la Guardia Nacional con nosotros.
y les voy a enviar al rato la información que me dieron para que las instituciones que quieran la capacitación del protocolo lo puedan solicitar directamente. Justo. Creo que regresamos como al mismo punto de antes, ¿no? Es un tema complejo cuando hay un sistema muy bueno que funciona muy bien, pero no hay procesos de capacitación. Entonces, debería ser, ajá, justo, debería ser obligatorio para todas las personas. Y algo que sucede muchísimo, y yo creo que ustedes también lo ven, es como, pues que vayan los de tecnologías, ¿no? Que ellos lo chequen. Que vayan los de tecnologías y los jefes. Yo, ¿por qué? Yo no me meto en eso, yo nada más tengo mi compu. ¿Cuál es el problema? Pero la mayor parte de las veces, las vulneraciones a infraestructuras críticas de los sistemas públicos suceden a través de estas computadoras de personas que dicen, yo solamente tengo mi compu, esto no me tiene que tocar a mí. Pero bueno, eso yo creo que tiene que ser algo que se construya. Al final yo no sabía esto del protocolo, me da mucho gusto que se esté haciendo. A ver, voy a leer un poquito, perdón, los en el chat. Correcto, sí. Creo que tiene que haber como justamente una cultura del cumplimiento, como dice Fernando. Tenemos que buscar maneras en las que nuestros propios equipos y los propios actores y usuarios de estos sistemas puedan tener temas de seguridad digital que ayuden a sostener y defender estos procesos institucionales. Porque, mira, de gestión de incidentes cibernéticos. Ah, qué chido. A ver, lo voy a abrir rápido para leerlo. No, pues no lo voy a poder leer muy rápido, pero ya, ok. Que te ayude a leer lo del chat. Igual de mi lado también. Sí, sí. Entonces, bueno, vamos a la siguiente para terminar con esta parte. Y justo la idea de construir el protocolo unificado es porque tiene que haber claridad en la toma de decisiones, tiene que haber una respuesta rápida y coordinada y tiene que haber protección consistente a la ciudadanía. El tema es que muchas veces pensamos la seguridad digital como un proceso de implementación que protege los sistemas de instituciones públicas. Y muchas veces se pierde de vista que al proteger estos sistemas de instituciones públicas, lo que estamos realmente defendiendo son los datos personales y sensibles de la ciudadanía. Y por ende necesitamos una protección consistente de la ciudadanía. Entonces, bueno, voy a darle ahorita una revisada en lo que Jorge hace la parte práctica para que de esto. Solo quería preguntarles, bueno, vamos a pasar a la parte práctica. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario sobre esta parte que acabamos de ver. Una manita arriba. Yo estoy bien, que ha sido como un repaso de muchas cosas profundizando en otras. Sí, justo, creo que a veces a mí me cuesta trabajo como entrar al tema de seguridad digital diciendo, bueno, todos sabemos que es un servidor dark web e internet, no sé qué, perfecto, siguiente. Y de repente regresar a estos puntos nos permite tener como, sí, como un piso común sobre el cual podamos trabajar. Bueno, Yo quiero les aquí dejo con hacerles mi una pregunta que he compañero. estado haciendo. Yo ¿Perdón? quisiera aquí preguntarles algo, porque vamos a entrar a la seguridad digital y es algo que les he estado preguntando a todos, les he estado preguntando a los de la red 3D, ¿qué vamos a hacer con el registro en los celulares? Si en él lo que sigue y en nuestro laboratorio práctico, porque nos van a suspender el servicio según esto. Y ya leí, ya me dijeron que si yo estoy en plan, ya estoy registrada en automático, pero yo sigo sin saber qué voy a hacer ni qué va a pasar. Híjole, me parece que es un tema súper complejo.
hablar como sobre el tema de registros de biométricos, porque, bueno, para empezar, los registros de biométricos se están alojando muchas veces con los proveedores de servicios, ¿no? Entonces, sí es el gobierno quien lo pide, pero está alojado a través de Telmex, de AT&T. Entonces, AT&T tiene acceso a mis datos biométricos, lo cual es un tema de por sí, o sea, eso debería estar alojado solamente, creo yo, en las instituciones gubernamentales. Pero ya los Pero tienen, ¿no? ¿O no los es- tienen ya? Cuando fui a hacer y me pidieron huella y demás, ¿no tienen esos datos biométricos ya? en mi caso no los tenían. Bueno, y siguen sin tenerlos. Y seguirán. Pero, pero sí, ¿Y es un entonces qué tema vas a muy... hacer? ¿Te van a suspender el servicio? A mí me parece que es incierto todavía saberlo porque creo que son muchos factores también y también depende la cantidad de personas, la fecha límite. Eh, entonces, creo que hay dos extremos, diría yo. Uno de los extremos es ese, pero es un extremo a final de cuentas, ¿no? Y hay muchas opciones, muchos factores. Eh, creo que, digamos que yo particularmente me referiría más bien hacia como ciertos contenidos en los que he notado que mencionan que dada la inviabilidad de que tener un registro completo de todo el padrón de usuarios registrados, lo más probable es que haya prórroga, eh, quizá indefinida incluso, para con el cierre de cuentas, ¿no? Me suena razonable, sinceramente, pero también es un caso hipotético. Me voy a esperar hasta el último momento. Em, Perdón, no levanté la manita. Solo para complementar esto de Elia, creo que, y lo comentaba por ahí, creo que Claudia también, yo ubicaría dos temas. Uno es que, aunque formalmente se está pidiendo este registro y hay obvias y fundadas resistencias, creo que pasamos al plano que se ha mencionado ahora sobre nuestros datos en entidades privadas, donde el Estado no tiene garantía pues de proteger nuestros derechos plenos con todo lo que hemos estado viendo en este curso. Segundo, pues estamos en incertidumbre jurídica, literal, porque nuestro derecho a la comunicación puede ser vulnerado por una ley que pues tiene dificultades de implementación como se ha colocado o riesgos incluso de implementación y sin duda habrá alternativas dependiendo de quiénes seamos y nuestras capacidades y formas de resolverlo, pero regreso al origen, creo que de fondo sigue estando pues en ausencia una definición del Estado para garantizar nuestros derechos plenamente. Y bueno, obviamente eso le da complejidad. Me sumo también a Elia, seré de los que podré quedarme desconectado algún tiempo y nada que nos sorprenda, pero descubrir que sigue funcionando la línea porque como ya estamos en plan, las compañías tienen todo de nosotros, vulnerando, como dice Claudia, nuestros derechos básicos, ¿no? Y en esta necesidad de volver a hablarlo y ojalá adquiera un rango de mayor dimensión pública y política, porque seguimos dependiendo de derechos humanos digitales, y en planes y modelos de negocio privados. Yo espero que cambien el plazo, aunque hoy la presidenta habló del tema. Perdón, Jorge, sigamos. No, no hay problema. Muchas gracias por toda esta información que nos comparten. Entonces, de mi lado también, creo que puedo sumar también en el caso de una coordinación para con un tipo de incidente que ya también nos platicó Natalia.
la experiencia, al menos cercana, que tuvimos también recientemente, y es un tipo de experiencia también que nos sucede al tener, al administrar infraestructura, que significa que tenemos, por ejemplo, proyectos de software, proyectos de investigación, tenemos bases de datos, en fin. Y entonces, pues con la vulnerabilidad o la posibilidad de que ese tipo de datos tenga fugas o tenga accesos indebidos o no autorizados, eh, o también saturación del servicio, ¿no? También conocido en tecnicismo como denegación del servicio. Entonces, estos incidentes son muy recurrentes. Quiero darles un ejemplo de alguno de ellos y entonces el cómo, digamos, se involucran diferentes partes. Sin embargo, esto es un solo ejemplo de muchos que suceden. Eh, no sé si por acá habrá alguien que tenga como cercanía con alguna persona, algún equipo encargado de TI, de servidores, como, y en general como todos estos conceptos que nos ha compartido Natalia y que vea o que sepa de que estas eventualidades suceden en el día a día. Y el ejemplo particular que les quiero compartir y que también pues muy relacionado con este caso real tal cual es que creo que antes de como de verlo como tal en tipo de números, digamos, eh, esto que nos pasó fue hace unos meses, estamos en junio, casi 6 meses aproximadamente. Eh, También es relevante, creo, decir que al ser una organización de la sociedad civil, que es también decir una organización de un tamaño quizá pequeño, un poquito tal vez tendiendo a lo mediano, pero más hacia lo pequeño, una alerta de estas de seguridad que mencionaba, un ataque, este, también en sentido de magnitud y de frecuencia, creo que tampoco es comparable con, por ejemplo, un banco o con una institución pública, este, en sentido de cantidades, pero también por el otro lado, no significa que no suceda por muy pequeño o por muy chico. Entonces creo que podría ser muy fácil decir, somos un equipo pequeño o somos una organización pequeña o manejo equipo, servicios, ese tipo de cosas con pocos proyectos o proyectos quizá que no tienen tanta exposición al público y uno podría asumir, no sucede nada. Seguramente solo atacan a las grandes empresas o a las grandes instituciones, ¿no? Por decir, al gobierno, a los bancos, mencionaba, ¿no? Pero no, realmente no es así. A todos nos sucede. Los ataques están comúnmente, eh, digamos, uno de los tipos de ataque comienza con escanear puertas, por decirlo así. Y para hacerlo un poquito más tangible o en una analogía es, yo me lo imagino como quien va en la calle y empieza a tocar timbres. Creo que alguna vez todos los hicimos de niños, quizá por diversión y tocar un timbre y ver que salieran las personas. Entonces, una analogía, digamos, es estar por la calle caminando o corriendo y estar tocando timbres, 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 timbres y ver quién abre, ¿no? Con la finalidad de que si alguien abre y está descuidado o en fin, entonces aprovechar ese acceso, esa apertura eh, de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque también al ser, les decía, un equipo no tan grande, esto también nos sucede y entonces constantemente en los registros, por ejemplo, de quién quiere acceder, de quién accede, también se les conoce mucho como solicitudes de acceso, pues se puede ver que son miles. Entonces, llega a sorprender que en apariencia no tendría por qué llegar miles, pero llegan miles, ¿no? Y ahora, si a nosotros nos llegan miles, imagínense también ahora un banco, al gobierno, etcétera, ¿no? Entonces les compartía que hace medio año aproximadamente eh, llegó un aviso de pronto y esto fue a través de una organización aliada con la que trabajamos, en la cual este proyecto del que trabajamos estaba alojado en nuestra infraestructura. Estaba
como parte de nuestras plataformas, que manejan datos y que son datos de interés público, como muchos de los proyectos que hacemos. Y lo curioso es que el aviso, digamos el aviso original, porque a nosotros nos avisó esta organización aliada, pero a su vez el aviso original, por decirlo así, fue de un centro de ciberseguridad, eh, particularmente el Centro Nacional de Ciberseguridad de los Países Bajos. Y este Centro Nacional de Seguridad de los Países Bajos fue quien le avisó, le notificó a esta organización con la que trabajábamos, y ellos a su vez nos comunicaron o nos refirieron esta notificación o esta comunicación. Entonces, de pronto fue como muy sorprendente, hasta cierto punto impactante, que una agencia de gobierno de otro país extranjero, pues digamos como que en otra latitud, con otra zona horaria, de pronto como que Países Bajos, ¿de dónde viene eso? Y que nos advirtiera de una posible vulnerabilidad, en este caso fue en nuestro sitio, en nuestro servidor, en nuestra infraestructura, etcétera, ¿no? Entonces, este tipo de incidentes y dada la gravedad de la notificación, pues comúnmente tiene que ser urgente y entonces hacer esta coordinación, digamos, interorganizacional, interinstitucional. Eh, y desde la experiencia, eh, digamos, personal de atender ese caso, eh, como mucho la preocupación o la pregunta de si es algo que no se resuelve en, digamos, en lo inmediato o en lo pronto, eh, pues podría pasar lo peor, porque la notificación correspondía a una vulnerabilidad que estaba siendo ya reportada como por todos los medios, las comunidades. Y también algo que le daba como bastante gravedad al asunto es que era una vulnerabilidad, es decir, una puerta abierta en una tecnología o en una herramienta que es utilizada muchísimo para muchos proyectos. Y en nuestro caso particular, digamos que en nuestra historia de trabajo, esa herramienta la hemos usado para muchos proyectos. Por decirles un número, 60 proyectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa puerta está presente en 60 proyectos, es decir, en esta analogía que decía de los timbres, es como si entonces de pronto abrieran 60 personas. Y entonces pues es una apertura, vaya la redundancia, una oportunidad de poder entrar alguien indebido a cometer algún robo de datos, en fin, ¿no? Lo que pueda suceder. Eh, entonces, pues esa preocupación les comentaba, ¿no? Que si no se resuelve, entonces eh, habría que tomar otro tipo de medidas, y en particular la notificación del Centro Nacional de Ciberseguridad era que si no se podía atender esa vulnerabilidad en el corto plazo o no se podía resolver, entonces iban a proceder a apagar como tal el servidor o el servicio. También es importante mencionar que eh, porque de dónde viene esta parte de Países Bajos es porque utilizábamos parte de una infraestructura que estaba alojada o que estaba instalada o configurada en los Países Bajos. Entonces el gobierno, digamos, y sobre todo el Centro Nacional de Ciberseguridad, pues tenía toda la autoridad de dar una orden, eh, incluso de tipo jurídica, para poder cerrar como esa, esa puerta o esa posible apertura a actos ilícitos o de robo, o etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que la primera reacción, al menos la mía, porque recuerdo perfecto que fue en el periodo de descanso de diciembre-enero, es decir, en las épocas navideñas y toda esta parte. Entonces, como que una sensación de pánico, digamos, y de pronto viene esta sensación que también se llegó a mencionar al principio de como de las películas, porque de pronto es como esa sensación como de emergencia, como de película de acción, no sé. Y, y sí, o sea, creo que primero entender qué estaba pasando. En mi caso particular, pues fue una organización, una comunicación, eh,
entre tres partes. Y en este caso, dado que la comunicación original fue con nuestra organización aliada, entonces, pues fue como la intermediaria entre el Centro Nacional de Ciberseguridad y en este caso, Data Cívica, ¿no? Entonces, pues creo que al principio como esa reacción inmediata, pero también después de ahí mantener la calma y es como de, ok, creo que esto es como una sorpresa imprevista que nadie se esperaba y como que entiendo que un poco viene como querer reaccionar como con una sensación de pánico, pero pues es como en los sismos o como en los incendios que nos dicen, pese a todo hay que mantener la calma y hay que bajar con cuidado y no empujar y todo eso. Entonces, pues fue así. O sea, digamos que la primera reacción fue pensar en esto, ¿no? Estamos en un periodo de descanso. No pensaría yo que esto tendría que suceder en este día, en esta hora, en este momento, ¿no? Con las personas que estoy. Eh, y entonces como que de pronto esta reacción que nos pasa a todos emocional de pensar como en lo peor, sin embargo, inmediatamente, dada pues la experiencia, también la exposición o lo que vemos que sucede también continuamente que les decía de estos ataques y todo esto, pues inmediatamente más bien, así como con los sismos, como que pensarlo más con la razón y decir, ok, más bien hay que calmarnos y hay que entender de qué se trata y qué magnitud o qué impacto podría tener esta vulnerabilidad o esta puerta. Entonces, recuerdo también muy bien que en ese momento hicimos dos cosas. Una fue tal cual apagar el proyecto, porque era un proyecto vivo, es decir, era un enlace que se podía ejecutar o podía uno acceder. Entonces, lo primero fue, creo que en lo que se investiga, en lo que se corrige, creo que lo mejor sería, tal cual, cerrar todo. Entonces, fue un proyecto que, por poner un ejemplo, no sé, datacivica.org, uno cuando lo visitaba, entonces ya no salía nada. Entonces, digamos que de inmediato, y dado también digamos, la coyuntura o el momento en el que nos encontrábamos, que era de descanso y que probablemente no iba a haber tráfico, entonces por eso fue como de, bueno, pues creo que lo que investigamos y vemos qué conllevaría poder arreglar todo esto, fue tal cual apagar todo. Y cuando digo también apagar todo, me refiero a que les decía que esa vulnerabilidad estaba presente en 60 proyectos. Entonces, creo que aquí me gustaría preguntar, ¿ustedes qué preferirían o qué pensarían hacer? ¿Apagar los 60 proyectos de golpe? ¿Apagar uno solo? ¿No apagarlos y investigar? Creo que tal vez ya conté un poquito y di la respuesta que hicimos, pero en su caso me da curiosidad preguntar. ¿Apagarían los 60? ¿No apagarían ninguno? ¿Qué significa apagar 60 proyectos? Que todos los visitantes de diferentes proyectos pensemos en nuestro caso, por ejemplo, periodistas, funcionarios públicos, academia, público general, que ya encuentra cierto proyecto o que utiliza los datos de cierto proyecto, entonces de pronto ninguno funciona y ninguno puede hacer esa lectura o eh, esa lectura o ese consumo de datos de nuestros diferentes proyectos. Entonces, me da curiosidad eso. ¿Ustedes también apagarían o hubiesen apagado todos los proyectos? En nuestro caso, Yo ay, no perdón, sé, en yo nuestro no caso sé, yo no sé. sí los apagamos todos y, y sobre todo por precaución. Fue como, bueno, creo que aceptamos darles a nuestros lectores la incomodidad de que no puedan leer o no puedan acceder a los contenidos que ya conocen, con tal de que pues no tengamos esta exposición y entonces pudiera resultar en algo peor, que es robar tal cual datos, por ejemplo, privados, eh, que pudiese ser
digamos, más, eh, digamos, un riesgo, un peligro más de este robo de datos porque en algunos casos está relacionado con datos sensibles o datos personales, ¿no? Entonces, eso fue lo que hicimos en nuestro caso. Y creo que también ya al investigar una vez apagados, también tuvimos la fortuna de descubrir que este proyecto, más bien esta vulnerabilidad, ya la habíamos corregido antes. Y entonces ahí fue donde retomamos y dijimos, claro, esta vulnerabilidad ya la habíamos reportado anteriormente. Entonces fue también interesante descubrir que, digamos, decirle al Centro Nacional de Ciberseguridad de los Países Bajos, decirles, ah, esta vulnerabilidad la reportamos hace tanto tiempo, en estas fechas, y entonces de manera anticipada hicimos ya esta corrección, o es decir, este parche de seguridad. Entonces más bien te reporto la corrección que hicimos en ese tiempo, y todo esto fue a través de una, digamos, pequeña auditoría en la cual se demostró el tiempo en el que se había hecho originalmente la corrección que hubiese quedado completa en ese momento, que fue más o menos como un mes antes del reporte. Entonces, digamos que el cómo llevar ese incidente fue más bien una auditoría para poder demostrar que esa corrección ya había sido aplicada, cómo había sido aplicada y corroborar que siguiera vigente y siguiera activa ese parche de seguridad. Es decir, que la vulnerabilidad o la puerta estuviera efectivamente cerrada. Entonces, aún así aprovechamos a hacer como pues esta auditoría de investigación completa. Eh, digamos, no confiar en que sí, lo atendimos en su momento y entonces ya quedó. Creo que valió mucho la pena poder corroborarlo. Y sí, salían, digamos, en la producto de la investigación esas fechas tal cual que mencionaban en el momento en el que lo habíamos reportado, aproximadamente más o menos un mes anterior, ¿no? Entonces sí, digamos que afortunadamente quedó en un susto, ajá, eh, una investigación pequeña de unos días, pero ya después satisfacción de que pues estábamos eh, cubiertos y cubiertas de eh, de esa vulnerabilidad o de ese reporte. Creo que fue más el impacto de que una institución de otro país extranjero eh, nos dijera o nos mencionara ese grado de peligro o vulnerabilidad, que de pronto es, bueno, si lo está diciendo el Centro Nacional de Ciberseguridad, seguramente es algo muy grave o algo muy delicado. Eh, y entonces también de pronto eh, descubrir que este tipo de vulnerabilidades también los puede uno detectar y poder trabajar, pese a ser un equipo también muchas veces pequeño, ¿no? Entonces, pues sí, la lección fue que todo resultó en una falsa alarma. Fue también, ya después que hicimos como reporte de vuelta, nos comentaron que esta como del Nacional de Ciberseguridad nos comentó de vuelta cuando les respondimos con la auditoría y como ya demostración de cuándo se había aplicado, cómo se había aplicado, que este tipo de reportes también para ellos les sale producto de un escáner, digamos, como de un escaneo o de un monitoreo automatizado. Y entonces, eh, no es que tal cual una persona lo haya hecho como tal, sino más bien se detectó. ¿A qué me refiero con que una persona? Sino no es que una persona esté investigando vulnerabilidades o puertas, sino estar como tocando timbres que mencionaba, es un software que automáticamente va escaneando, monitoreando todo esto, ¿no? Entonces, como el monitor automatizado o el monitor automático lanzó esa alerta con una muy alta gravedad, entonces por eso fue que, bueno, pues si está saliendo este reporte hay que enviarle de inmediato. Y entonces fue así que procedieron, ¿no? Y también no les he platicado de la vulnerabilidad en sí. Y sí era bastante grave porque lo que hacía es que, imaginemos, por ejemplo, un proyecto
por ejemplo, un proyecto que tenemos que se llama Personas Desaparecidas, en donde hay un listado vaya la redundancia, de las personas desaparecidas con sus nombres. Entonces, al entrar a ese sitio, al visitar ese sitio, entonces que de pronto, haciendo ciertas acciones o ciertos actos, te permitía a través de ese sitio poder acceder a la computadora completa donde se alojaba ese proyecto. Entonces, esa era la gravedad de la vulnerabilidad, que quien supiera de la vulnerabilidad podía hacer o ejecutar ciertas cosas mediante las cuales, últimamente, iban a acceder a la computadora donde estaba ese proyecto. Y no solamente iba a acceder, sino que iba a acceder con todos los privilegios o con todos los accesos para poder hacer absolutamente lo que quisiera. En el caso de si esa computadora solamente eh, almacena o aloja un solo proyecto con cierto tipo de características, tal vez aún así no sea como tan grave, pero la verdad es que muchas veces los servidores comparten múltiples proyectos. Entonces, bueno, además de proyectos como tal, múltiples datos. No solamente datos sensibles asociados a personas o datos personales, sino incluso del tipo que sea, datos financieros, eh, contraseñas, ¿no? Entonces, eh, también por esas fechas hubo muchos reportes de proyectos importantes que también reportaron esto hacia los medios nos acabamos de dar cuenta que alguien entró a nuestro servidor, a nuestra máquina, e hizo uso indebido de tal cosa. Tengan cuidado porque ahora en sus cuentas, por decir, digamos, no sé, Instagram, por decir algo, tengan cuidado porque en sus cuentas de Instagram van a salir fotos o podrían salir fotos y aquí está la lista de los usuarios que están siendo afectados. Entonces sí fue como pues sí, una vulnerabilidad bastante grave. En nuestro caso, afortunadamente, logramos detectarla a tiempo. Lo logramos detectar por medio de un foro que reporta este tipo de cosas, pero sí fue bastante, digamos, oculto durante cierto tiempo. Entonces ahí fue donde se aprovecharon los atacantes o quienes aprovechaban este tipo de vulnerabilidades. Y ahí fue una carrera de descubrir el problema y quienes atacaban o quienes siguen atacando, es una carrera de atacar a quienes todavía no saben que tienen ese problema, ¿no? Entonces, son como varios factores interesantes y este fue un caso real, les platicaba, de aproximadamente más o menos medio año. Eh, Antes de pasar ya como tal a esta sección que estamos llamando el laboratorio práctico, me gustaría también abrir el espacio si hay alguna pregunta con este caso que les comparto. O también entramos de lleno al laboratorio. De manera muy rápida, Jorge, gracias. Particularmente el sector de organizaciones de derechos humanos vinculados a ambientalistas, periodistas, o por ejemplo temas vinculados a la militarización, llevan ya, pues al menos diría, 2 décadas de intervenciones, acosos digitales y demás. Y aunque algunos, entiendo, se han ido, o algunas organizaciones se han ido especializando, la gran mayoría seguimos quedando un poco en vulnerabilidad. Vinculado con esta experiencia que tuvieron ustedes por el tipo de proyecto, de alguna manera fue un privilegio tener acceso a que alguien de otro país les avisara, pero me temo que la mayoría no estamos en esa circunstancia, ¿no? De tal manera que dejaría un poco, si es posible, cuáles serían las recomendaciones concretas, si bien para el Estado en general, para organizaciones y usuarios que estamos en estas actividades, vamos a llamar sensibles, y que podemos estar literalmente vulnerables ante tanto espionaje como ataques u otras agresiones por las acciones que realizamos. Cierro. Sí, muchas gracias por la pregunta, Juan. Juan Martín o Juan o Martín, tú me dices Sí, cómo gracias, me refiero. Juan Martín. Juan Martín, gracias. Juan. ¿Vale? Me gustaría preguntar también, porque creo que la respuesta también está relacionada con el tipo de perfil, porque creo que no es la misma para todos.
como en los perfiles o los roles de cada persona. Entonces, si me lo permites, me gustaría preguntarte, en tu caso, tal vez el rol o el giro eh, de tu actividad o tu... Sí, o sea, digamos como que tus actividades en general, más hacia qué área van, porque creo que de eso también depende la respuesta un poco. Súper. Sí, puntualmente, yo soy activista de derechos de niños y niñas hace ya al menos unas 3 décadas, con mucha incidencia legislativa y desde hace 20 años con un seguimiento muy puntual a el impacto de la militarización en la infancia, desaparición, homicidios, reclutamiento forzado, y ya también apareció en las listas de posibles espionados o vigilados con Pegasus en su momento. También ya mi equipo le han hecho análisis y demás, pero bueno, es lamentablemente tomas decisiones, acciones, lo más que está a tu alcance, pero no hay una manera, desde el punto de vista que podamos todo el sector estar más o menos en sintonía. Y termino el comentario, creo que algunos tenemos cierta cercanía con espacios que te dan cierta más seguridad, actualizaciones o demás, o avisos, pero veo que la gran mayoría, ahora específicamente vinculados a las desapariciones, colectivos, madres buscadoras, pues ni se alcanzan a enterar de todos estos riesgos. Cierro. Sí, muchas gracias, Juan Martín, por compartirme. Creo que pienso que es como una correspondencia entre dos partes muy importantes, pero también me parece muy importante enfatizar que creo que ahí hay una oportunidad también desde las organizaciones de la sociedad civil, particularmente, de poder otorgar este tipo de información. Eh, de cierto modo, también alertar a la comunidad, porque no pienso que sea enteramente responsabilidad de cada una o cada uno de estar enterado, precisamente porque pues tenemos distintos tipos de actividad. Perdón, dice Esmeralda que no se me escucha. ¿Sí es así? Disculpen, ¿sí me escuchó? Sí, sí se escucha perfectamente. Ah, muchas gracias. Vale, muchas gracias. Sí, entonces yo creo que sí ha incrementado la responsabilidad de cierto modo, por decirlo así. Creo que ahí todavía no sabría yo decir qué tanto sí es una responsabilidad y qué tanto no, pero al menos creo que sí un poco sí es responsabilidad en sentido de que creo que todos ya lo sabemos, de que será como de un año para acá, sobre todo con las herramientas de inteligencia artificial generativa, la explosión de vulnerabilidades ha aumentado drásticamente. Si mencionaba hace rato que aún siendo una organización pequeña o un equipo pequeño, estos ataques que uno pensaría que no suceden, suceden diario y todo el tiempo, ahora con las herramientas de inteligencia artificial generativa suceden todavía muchísimo más. Y es por eso que también en aplicaciones que uno no pensaría que tienen problemas como navegadores, por ejemplo, Firefox es un navegador que también recientemente han descubierto vulnerabilidades o errores que nunca antes se habían detectado y que llevaban años sin ser detectados. Entonces, por decir ese ejemplo, así han surgido muchísimas detección de ese tipo de errores para con múltiples proyectos, múltiples sitios, múltiples plataformas. Y está siendo cada vez más rápido porque las personas asistidas por herramientas de inteligencia artificial generativa están creando, digamos, malware y estos como softwares que nos platicaba Natalia todavía muchísimo más rápido. Y que como ya también se mencionó, pues hay diferentes factores desde las personas o desde los sistemas, desde las computadoras, etcétera, ¿no? Entonces, creo que por un lado sí, digamos, sobre todo pensando como activistas, como como periodistas, etcétera, sí estar como también un poquito más enteradas, pero creo que también mucho en sentido de contenido y de organizaciones, también abrir los espacios para poder compartir. Eh, creo que diría incluso más de parte de las organizaciones y de quienes quizá en la comunidad empiezan a conocer estos factores o estos elementos, poder comunicar todavía más con mayor velocidad.
con el, digamos, con el entendimiento y como la manera de cómo proteger, ¿no? Y entonces, por esa razón, entrando a esta parte del laboratorio práctico, que también la intención que teníamos era como tal instalarlo para todos y todas. Sin embargo, me parece que y que afortunadamente, ¿no? Somos varias personas, pero creo que eso lo podría ser un poquito más tardado de lo que pienso que tendría que ser. Me gustaría al menos guiarles en qué consiste y entonces que cada una y cada uno lo pueda realizar, porque es una medida también de cómo proteger la comunicación, ya sea en nuestras computadoras o en nuestros teléfonos. Entonces, cuando hablamos de un DNS, y me voy a ir un poquito más rápido porque sé que no tenemos tanto el tiempo. Cuando hablamos del DNS es como hablar de una agenda telefónica. Es decir, a mí todavía me tocó cuando uno quería marcar a alguna persona y entonces lo que hacía era teclear los números. Es decir, decía uno, voy a hablarle por decir, a un familiar. Y entonces lo que uno hacía era 55, 28, 2, 3, no sé qué, no. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Lo único que uno hace ahora digitalmente es buscar tal y dar clic. Y entonces automáticamente se marca un número, ¿cierto? Uno ya no piensa en el número, sino piensa en personas. Y creo que sucede que ni siquiera sabemos los números de las personas, ¿no? Si acaso algún familiar muy cercano, tal vez la pareja, algo así, pero creo que más de un número, a veces incluso uno no se sabe su propio número telefónico, ¿no? Entonces, pasar de cuando uno apretaba números a ahora verlo por nombres, ese símil o esa misma analogía es lo que sucede a nivel de redes y de comunicación entre computadoras, la internet también que vimos anteriormente. Es decir, en lugar de uno decir, quiero buscar información porque quiero ver qué películas hay cerca de donde vivo, y uno dice, ok, pues voy a ir a 142.102.53.64 y voy a buscar, ¿no? Uno ya no hace eso. Uno lo que hace es escribir google.com, este, no sé, cine.com, en fin, ¿no? Entonces, aunque uno ya usa nombres, en realidad por detrás o por debajo de ese nombre, en realidad todavía sigue existiendo un número y ese número es una dirección que apunta a una computadora particular, que es el caso original también de los teléfonos. Los teléfonos por eso tienen una alada, porque la alada indica a dónde se dirige esa llamada literalmente. Y así sucede también con las redes, ¿no? Como también eh, lo platicamos anteriormente. Entonces, eh, como sucede esa asociación entre números y entre nombres, ese encargado de asociar nombres con números se le conoce como DNS, que es un servicio o un sistema de nombres de dominio. Esta asociación es un registro, tal cual es una tabla de Excel, digamos, en donde uno pone de un lado este, mi proyecto o mi página.com y del otro lado pone los números de la dirección de su computador. Y tal cual, es tal cual una agenda que está pública hacia el mundo. Y entonces todo el mundo, cuando quiere visitar mi página.com, lo que hace es ir a ese Excel y entonces dice, a ver, mi proyecto 1, mi proyecto 2.com, mi proyecto 3, mi página.com, aquí está, la fila 200. Mi página.com tiene el número tal, 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 y entonces voy a ir a ese número, ¿no? Y entonces es como uno llega a las páginas o a los proyectos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ese Excel es público, es decir, ese Excel cualquier persona lo puede acceder. Sin embargo, no solamente hay un solo Excel, hay múltiples Exceles. Entonces, también uno puede decidir cuál es ese Excel con nombres y números que uno quiere buscar o en el que uno quiere buscar. No solamente hay uno, sino hay múltiples y uno puede decidir cuál es el Excel que uno quiere leer. Dice Alejandra, dice Julio, perdón, si va a dar tiempo. Sí, mencionaba que lo voy a hacer platicado porque va a ser complejo que todos lo tengamos instalado.
pero les voy a dar las indicaciones del cómo lo pueden hacer y, y qué conlleva o qué impacto tiene el poder hacerlo. Y Alejandra menciona que yo no me sé los números. Sí, la verdad es que creo que yo solo me sé el mío, ¿no? Mi número de teléfono. Entonces, como estos Exceles son públicos, uno decide cuál. Y entonces quienes se encargan de administrar esos Exceles eh, tienen ciertas medidas más seguras que otras, además de otros factores como mayor velocidad de acceso, es decir, cuántas personas pueden entrar al Excel a ver los números con los nombres a la vez, si tienen algún mecanismo de poder rechazar también accesos no autorizados, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Gracias. Entonces, particularmente hay dos registros, es decir, dos Exceles, que no vienen muchas veces por defecto, sino que uno tiene que decidir usar. Es decir, explícitamente uno deliberadamente debe de decir a su dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono, yo no quiero usar el Excel con el que mi computadora comúnmente se conecta. Yo quiero usar específicamente este Excel que tiene o esta tabla o este registro que tiene los números con los nombres. Ujú. Y estos dos particularmente, aunque es, digamos, como en la comunidad muy técnica y etcétera, tienen cierto grado de popularidad y son pues más o menos famosos, la realidad es que todavía siguen siendo muy inaccesibles. Y hace rato que decía también parte de la responsabilidad de la comunidad y de las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, tiene que ver con eso del acceso. Eh, es decir, convertir estos tipos de cosas o estos contenidos en accesibles o lo más accesibles posible, ¿no? Entonces, particularmente este que se llama Cloudflare es el nombre de un servicio que tiene este registro y que se caracteriza por esta dirección. Es decir, cuando hablábamos del registro de nombres con números, comúnmente los números a los que uno se conecta son de este tipo que mencionaba, ¿no? De 104.192.54, etcétera, ¿no? Pero la particularidad de este registro de asociación de nombres eh, es curioso que tiene el 1.1.1.1. Entonces, uno lo pone como el registro de nombres con números y entonces su dispositivo se conecta primero a ese 1.1.1.1 para preguntar, oye, quiero ir a mi página.com. Entonces, ¿cuáles son los números a los que tengo que visitar? Es decir, ¿cuál es la dirección a la que tengo que llegar, ¿no? Entonces, tal vez podría como sonar eh, o resultar quizá tal vez un poco irónico, porque en realidad es muy sencillo iniciar nuestros, al menos dispositivos telefónicos o nuestros celulares a este particular de Cloudflare, que es 1.1.1.1, porque tienen una aplicación tal cual que está en la tienda de, eh, de nuestros teléfonos, nuestras tiendas donde descargamos aplicaciones. Eh, y lo buscamos así, tal cual, como Cloudflare. Y entonces, cuando uno descarga la aplicación, tiene una serie de pasos ya también muy automáticos en los cuales uno cambia, digamos, el lugar al que uno busca los nombres con los números automáticamente. Y entonces, eh, a partir de ahí, al utilizar este registro, está también teniendo las ventajas que el mismo registro otorga, diferente al que es por defecto o el que comúnmente viene preinstalado, digamos, en nuestros teléfonos. Particularmente esos tres que están aquí listados, que es, hay privacidad, es decir, lo que yo consumo, el tráfico que sale de mi dispositivo, mi teléfono, está menos expuesto. Cuando dice baja latencia se refiere a rapidez, es decir, la velocidad con la que consulto el registro de números y me entrega, perdón, consulto el registro de nombres y me da el número al cual tengo que ir, es más rápido. Este, y entonces estos datos
digamos, de mi teléfono, de mis características, dónde estoy ubicado, quién soy, qué nacionalidad tengo, qué edad tengo, ese tipo de cosas, no son expuestos y mucho menos comercializados, a diferencia de otros tipos de registros. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que quien administra los registros usa prácticas de distinta naturaleza. Hay quienes tienen prácticas comerciales y aprovechan quienes visitan para identificar. Quizá, sí es verdad que quizá no personalmente, ¿no? Es decir, no dicen, Jorge tal cual entró al registro, ya lleva 20 veces que entró. Tal vez no tan así, pero sí para decir, tenemos 1 millón de usuarios de México que están entrando a tales horas y se distribuyen de esta manera en el territorio. Entonces, creo que aquí hay una oportunidad comercial. Voy a hablar con tal empresa porque les voy a vender datos de los visitantes al registro, ¿no? Entonces, finalmente, las empresas o los grupos o las personas que administran esos registros, finalmente pueden hacer lo que quieran con esos datos. ¿Quién les puede decir algo? Muchas veces, ¿no? Entonces, particularmente de Cloudflare, digamos que al menos de manera declarada públicamente, están comprometidas con estas ventajas que menciono aquí, ¿no? Entonces, es esta aplicación tal cual que uno la busca en las tiendas y entonces puede hacer ese cambio o esa modificación automática. Ahora, si uno quisiera hacerlo un poquito más artesanalmente, entonces podemos ir a la siguiente. Son 4 presentaciones. La siguiente, por favor. En las cuales específicamente, si uno quisiera hacerlo menos automático para, digamos, como hacerlo en la manera más tradicional, puede seguir estas instrucciones que están aquí y entonces proteger ese tráfico o esos accesos a ese registro de nombres en este caso Windows, que es el que sigue, que es eh, con Mac, que es el Mac OS, es la presentación que sigue, después con Android y después con iPhone, siguiendo estos pasos. Es decir, hay 2 vías. Una es con la aplicación tal cual, que esto ya hace la configuración automática y el cambio. Pero si uno quisiera hacerlo un poquito más artesanal para ver el cómo por debajo sucede ese cambio, como uno le dice a las computadoras o los teléfonos, no quiero que accedas a este Excel, quiero que accedas a este otro que tiene ciertas ventajas, uno lo puede hacer así. Entonces, creo que por último, solamente cierro con las buenas prácticas, que es la presentación que está después, eh, es la número 35, por favor. La diapositiva. Ujú. Sí, esa de buenas prácticas, dice. Son 4 antes del final. Ujú. Esa misma, gracias. Entonces, estos son bastantes tecnicismos, pero en realidad al utilizar estos servicios que menciono, estos registros, eh, utilizan estos 5 puntos. Sí, que significa un DNS cifrado, que significa, es un tecnicismo, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Que el registro en el cual uno pregunta cuál es el nombre y cuál es su dirección o su número, eh, está cifrado. ¿Qué significa eso? Que la comunicación no se puede interceptar o no se puede conocer porque está encriptada también, se dice, ¿no? Muy comúnmente. Y eso le da pues la capacidad de poder ser privado, porque no se puede conocer las visitas o qué se visita o quién es, etcétera, ¿no? Verificar el funcionamiento, ¿qué significa? Que en efecto cuando uno hace el cambio, entonces que de verdad sí estemos accediendo al registro que queremos, ¿no? Entonces utilizando las aplicaciones, esto es ya un hecho, pero cuando uno lo hace artesanal paso por paso, entonces ahí uno puede equivocarse porque los números deben de estar correctos, en el lugar correcto, entonces eso es verificar. Utilizando las apps no hay inconveniente, eso es un hecho.
Mantener el sistema, esto tiene que ver más con, sobre todo, quienes operan o instalan software, plataformas, hardware, que es el ejemplo del caso que mencionaba. Es estar al día con los parches y estar vulnerabilidades y cambiando y parchando y etcétera. Usar proveedores confiables, pues Cloudflare y estos ejemplos que damos es uno de ellos. No son eternos, constantemente hay nuevas propuestas y a veces incluso hay como rankings o listas en donde a veces uno es más que otro por año, por tiempos, por diferentes factores. Y sobre todo a nivel de equipo también el manejo de vulnerabilidades, pues siempre documentar las incidencias. Es decir, cuál es el problema, la problemática, cómo se resolvió, en qué consistió, con qué velocidad, y siempre llevar un histórico porque, pues, como todo, uno... ¿Qué pasó, Jorge? ¿Ya terminamos? Creo que se le cayó el internet a Jorge, ¿verdad? Pues parece ser porque de repente dejó de hablar y nos pudieras pasar la diapositiva, dejarla de... La presentación como todas las vamos a mandar, ¿no? Pero creo que sí se quedó sin conexión. Sí, creo que sí. Pues nada, un poco como queríamos dejarles una herramienta de seguridad digital que pudieran implementar en su día a día. Yo sé que de repente cuando vemos cosas técnicas suena así súper complicado y decimos como, uy, no entendí, mejor no. Pero les prometo que con todo y la descarga de la aplicación o, ajá, en su celular o en su computadora, quizá lo máximo serían como entre 15 y 20 clics que tendría que hacer para instalarlo. Entonces, creo que al final es importante que nosotros podamos entender que la seguridad digital no le toca solamente a los especialistas en tecnologías, sino que para empezar es algo que nos corresponde a todos y es una responsabilidad de todas las personas, pero también eso quiere decir que tenemos derecho a saber sobre el tema y que nadie puede decirnos como, ah, tú no sabes por tu edad, por tu género, sino que es algo que podemos acceder todos y todas y que de verdad es un mundo mucho menos complicado de lo que nos hicieron sentir durante muchísimos años. Entonces, bueno, pues nada, no sé si tengan alguna duda, si quieren que la resolvamos ahorita, si no, pues agradecerles muchísimo su tiempo. Ojalá les haya sido muy funcional, les haya ayudado un montón. Bueno, toda esta presentación se va a quedar justamente para su acceso, para que también puedan entrar a verlo de DNS y hacerlo como con tiempo, si es de su interés. Y bueno, pues nada. Muchas gracias. Creo que estás muteada, no te escuchamos. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho, la verdad yo le tengo mucho aprecio a la organización, entiendo que siguen trabajando cosas importantes y bueno, la presentación nosotros la subimos, igual que la grabación, al canal de YouTube de la comisión. Fue un repaso, toda la primera parte que tú diste fue un repaso importante que nos volvió a poner en la perspectiva de lo que íbamos a poder trabajar. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, queda abierta la sesión hasta las 2 de la tarde y queda el formulario también abierto hasta las 2 de la tarde. El formulario, ya saben que es para asistencia y evaluación, y para asistencia, como les puse en el mensaje, se confronta durante toda la sesión con la revisión de los participantes para que no se conecten al 5 para las 11 y quieran contestar. Quien no esté en la sesión, pues no tendrá asistencia. Muchas gracias, Natalia. Y bueno, hasta luego. Me encantan Gracias tus a todos, hasta tatuajes. luego. Están muy bonitos tus tatuajes. Muchas gracias, hasta Muy bien, luego. hasta luego. Gracias, Natalia. Gracias. Gracias, gracias. Listo, creo que ya alcancé al menos a la última parte. Discúlpenme, se fue el internet y la conectividad. Pero, pues nada, más bien agradecerles nuevamente. Y Eliana también por todo el apoyo.
Gracias, Jorge. Buen día. Al contrario, Jorge, muchas gracias. Buenos días. Gracias igualmente. Buen día.